¿Cómo están? Todos sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes y esperando que Dios esté trabajando en su vida. Un día bastante caluroso, pero también agradecemos a Dios por lo que Él nos permite vivir. Hoy día vamos a iniciar este viaje a través de la última semana de Jesús. Entonces, si usted tiene algún amigo, un conocido que usted quiere que se conecte, aproveche la oportunidad, llámelo y avísele para que ya se conecte. Y vamos a dar un par de segundos para que todos se conecten y iniciar este viaje a través de los últimos días de Jesús en la tierra antes de ir a la cruz. Así que estamos esperando un par de segundos. Prepare su Biblia, porque vamos a usar la Biblia. Vamos a estar mirando en dos pasajes hoy día. Así que prepárese, quite todo tipo de distracción, ponga su teléfono en vibrador. Igual, si quieren mandar un mensaje para que estemos orando después al final, lo puedes hacer, y durante este día vamos a comenzar a tener ese tiempo de oración por las peticiones que ustedes puedan tener. Entonces, ¿estamos listos? Recuerden que hoy a las 7 también tenemos oración. Entonces vamos a aprovechar al máximo el tiempo para que no nos quede muy pegado al tiempo de oración que vamos a tener en los hogares. Entonces vamos a orar y vamos a iniciar. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Una vez más, bienvenidos todos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Te agradecemos, Señor, por la bendición que nos das de poder estar reunidos a través de esta forma, Señor. Agradecemos por la tecnología. Te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos que a través de este tiempo, Señor, tú nos bendigas, nos ayudes a entender un poco más acerca de ti, a conocer un poco más, y también para que podamos saber qué es lo que tú requieres de nosotros, Señor. Entender lo que tú hiciste por nosotros, quién eres tú, y también poder conocer y poner en práctica lo que tú requieres de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en este día, ponemos este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija siempre y nos enseñe, y que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, en esta tarde, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos. Bendice a las familias, Señor, que están reunidas hoy, Señor, y te agradecemos por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a iniciar en esta sección todos los días a las 6 de la tarde, ese tiempo en el que vamos a mirar algunos eventos. No vamos a mirar todos, vamos a mirar algunos eventos y enseñanzas que Jesús dio durante esta última semana, entre el lunes a viernes, y el domingo vamos a tener nuestro estudio de resurrección a las 9:30 de la mañana. Entonces vamos a iniciar en el libro de Mateo. Si tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Importante recordar que estamos aquí ante los últimos días de Jesús antes de ser crucificado. Ayer estuvimos mirando acerca de su entrada triunfal en Lucas capítulo 19, y el debate está ahí. La gente, algunos dicen que fue el miércoles o el jueves o el viernes crucificado. Eso se lo dejamos a aquellos que quieren invertir tiempo en eso, a los teólogos, ¿ya? Pero aquí estamos en este evento en donde el Señor Jesús va a hacer dos cosas que quiero que miremos en esta tarde. Una es un evento que tiene que ver con la maldición de la higuera estéril, y la otra con la limpieza del templo. De acuerdo a la cronología de la última semana, estas dos cosas ocurren durante el día lunes. Entonces el domingo Jesús entra a Jerusalén, ¿ya? En Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, y también ahí usted lo ve en Juan en el capítulo 12. Y ahora aquí el Señor Jesús va a regresar al templo, Generalmente él salía del templo, regresaba, y
estaba dando las enseñanzas ahí durante el día y luego regresaba, salía y no dormía en ese lugar, porque obviamente sabemos que había ya una conspiración en marcha para matar a Jesús. Entonces, como ellos estaban ahí sabiendo esto, generalmente venía Jesús, estaba, enseñaba, era confrontado en algunas ocasiones, en otras hacía milagros o enseñanzas que él dio. Luego que hacía eso, salía de la ciudad y subía al Monte de los Olivos en Betania, probablemente es donde él se quedaba. Entonces aquí estamos durante este proceso, estamos en la fiesta de la Pascua, o preparándonos para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es la fiesta de los judíos, en donde ellos celebran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso está en el libro de Éxodo, en capítulo 12. Y esta fiesta es en la que ellos se preparaban, ¿ya? Y en donde ellos sacrificaban un cordero. En Éxodo 12 les explica que ellos deben sacrificar un cordero. Pero ¿qué es lo interesante? Que durante esta fiesta el cordero debería ser examinado. La Pascua específicamente era el 14 de Nisan, ¿ya? El día es exacto. Y durante ese tiempo, durante los 4 días, o sea, del 10 de Nisan al 14 de Nisan o abril, ellos tenían que examinar el cordero para que no tuviera mancha, para que no tuviera ningún tipo de defecto. Bueno, durante este tiempo Jesús entró a Jerusalén y desde aquí va a ser examinado. Especialmente vamos a ver la próxima reunión que tengamos, o sea, mañana, vamos a ver que a Jesús se le cuestiona, le hacen una serie de preguntas y él va a dar algunas respuestas. No vamos a ver todas las preguntas que le hacen, pero sí vamos a ver algunas. Entonces, si pudiéramos nosotros poner esta última semana en palabras, ¿ya? La podríamos poner en 5 palabras. La primera es oposición, domingo y lunes. La segunda es instrucción, martes. La tercera es preparación, miércoles. La segunda, o la cuarta más bien, es pasión, jueves y viernes. Sábado obviamente descanso, pero la quinta palabra es resurrección, que es domingo. Entonces, aquí está nuestro Señor Jesús, volviendo otra vez. Fíjense, vamos a leer el pasaje, Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Esto también está en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, y lo vemos aquí. En Mateo vamos a tomar nuestro texto. Dice, por la mañana, o sea, al día siguiente del domingo, el lunes, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no durareis, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la última declaración que Jesús hace aquí, que es una declaración bastante amplia, una promesa bastante grande. Y lamentablemente, como suele suceder a veces, hay muchas personas que abusan a veces de estas declaraciones, de estas promesas de Dios, y piensan que esto está dirigido a cualquier persona. Primero el contexto es Jesús hablando con sus discípulos. Es lo primero, esta declaración fue hecha a los discípulos, no a nadie más. Entonces la pregunta que usted y yo debemos hacernos, ¿qué es ser un discípulo? Eso es lo primero que necesitamos entender. Ahora, un discípulo desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz y muere cada día. Entonces, si decimos que somos discípulos de Jesús, entonces estamos diciendo que somos personas que nos rendimos a su voluntad, que nos rendimos y entregamos por completo a Él, para que Él haga conforme a su voluntad en nuestra vida. Entonces esta promesa no es una promesa que usted puede tomar y usarla para pedir cualquier antojo que se le ocurra. Se le ocurrió a lo mejor un auto nuevo, una casa nueva,
qué sé yo, lo que se le ocurra. Esa promesa no es para eso. Porque esta promesa es para aquellos hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo y ser sus discípulos y negarse a ellos mismos aquí. Entonces Jesús le está dando esta promesa y los discípulos la entienden. Luego, si usted lee en 1 de Juan, en el capítulo 5, en versículos 14 y 15, el apóstol Juan habla acerca de eso, que lo que pedimos conforme a su voluntad será hecho. Entonces el discípulo es el que se niega a sí mismo y va siempre a orar en dirección a que, Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad. Entonces, no crea a esas personas que a veces enseñan que usted debe decretar, declarar, atar, desatar, amarrar, enlatar, no sé, todo lo que a esta gente se le ocurre a veces decir, ¿ya? Cuando usted ora. No, usted sencillamente ora, pide al Señor, pone delante de Dios su necesidad y pide al Señor que se haga su voluntad. Si es salud, si es trabajo, si es provisión, Señor, haz tu voluntad en medio de toda esta situación. Y aún así podemos confiar, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Si usted está pasando una situación hoy día, confíe en que el Señor está en control y Él va a hacer su voluntad. ¿Qué debo hacer yo? Confiar en Él. Pedirle a Él, que Él sabe mi necesidad. Entonces Jesús también dice algo aquí que es importante. Y fíjate, aquí Él está hablando de un evento en el que dice, sale en la mañana, tuvo hambre y buscó ahí en el campo una higuera y vio esta higuera y fue a buscar fruto. Y Jesús no encontró fruto. Tenía hojas, pero no había fruto. Aquí nosotros vemos cómo Jesús usa su poder para efectuar un juicio. Esa es la primera vez o la segunda vez que nosotros vemos que el Señor permite o hace esto aquí, de traer juicio sobre algo específico. No vemos nunca a Jesús trayendo un juicio directo sobre personas, pero sí sobre la naturaleza o sobre los animales. Por ejemplo, aquí la higuera, y antes, ¿se acuerdan ustedes cuando permitió que los demonios se fueran a los cerdos y estos cerdos cayeran al mar? Bueno, aquí Jesús está trayendo una consecuencia a esta higuera, trayendo un juicio dirigido aquí a esta higuera. 12 juicios que son bastante destructivos, este y el de Mateo capítulo 8 aquí. Generalmente Jesús siempre usó su poder para ayudar, para bendecir, para sanar, pero aquí es la primera vez que el Señor lo usa para justiciar. Aquí es lo primero. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando Jesús comenzó su ministerio, en Lucas, en capítulo 4, si quiere podemos ir ahí, en Lucas, en capítulo 4, el Señor Jesús comienza a citar el libro de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y Él toma aquí, el versículo 18, se toma el libro, dice Lucas, y comienza a leer esta profecía. Dice esta profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando, dice el versículo 20, el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, ¿qué es interesante? Que esa profecía no concluye, esa profecía sigue. Y lo que sigue de esa profecía en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 2, dice que el día de la venganza, el día de juicio de nuestro Dios ha llegado. Y él termina específicamente en decir el año agradable del Señor. Entonces, el día del juicio, el día de la venganza de nuestro Dios, no ha ocurrido, está por venir. Pero aquí, en esta situación con la higuera, es la primera vez que Jesús usó este poder, ¿ya?, milagroso, y trajo juicio a este árbol aquí. Y esto es algo que sorprendió a los discípulos. No les sorprendió por el hecho de que haya maldecido la higuera, sino lo rápido del cumplimiento. O sea, hay mucha gente que habla de maldiciones, hay mucha gente que dice que hay maldiciones y todo lo demás. El punto no es tanto lo que te puedan decir, el punto es si tienen el poder para hacerlo. Y el único que tiene poder para hacerlo es Dios. Y ahí es donde debemos tener en cuenta eso. Aquí Jesús lo hace, este árbol dice que se secó, se marchitó, ¿ya?,
Cuando ellos volvieron, nos dice el otro relato, al otro día ellos vieron que todo eso estaba seco aquí. Este árbol tenía muchas hojas, pero no había fruto. Lo que Jesús esperaba es encontrar fruto. Entonces, a veces puede existir personas que tienen muchas hojas, parecen que están verdes, pero no dan fruto. Una de las cosas que Jesús está siempre buscando y Dios está buscando, y esta es la lección para nosotros, es fruto. Eso es lo que está esperando Él. Jesús no estableció o no te puso a ti ni me puso a mí como una fábrica en donde va una línea de producción, sino que Dios nos plantó como un árbol, como una flor. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Ahora aquí, en el Antiguo Testamento, la referencia a la higuera se hace en muchas ocasiones con respecto a Israel. Israel es esa higuera en la cual el Señor, aquí para algunos de una forma típica, ¿ya?, tipificando a Israel, trae juicio sobre ella. ¿Por qué? Primero ya miramos, ayer Jesús fue rechazado por los líderes religiosos. Jesús estaba esperando ver fruto en ellos, pero no hubo fruto. Y el fruto que siempre está esperando el Señor, primero que todo, es fruto de arrepentimiento, para que venga todo lo demás. Si no hay arrepentimiento, entonces no va a poder producir nada más en su vida. Entonces aquí esta hoja o estas hojas están representando como que hay vida, sí, aparente, pero no hay fruto. No hay fruto. El Señor está siempre buscando fruto. En Jeremías, el capítulo 23, Dios habla ahí al profeta Jeremías de cestas de higos, de higos buenos y malos, ¿verdad? La cesta estaba compuesta, dice, esa vasija estaba compuesta por higos, ¿verdad? Y habían higos que eran tan malos que no se podían comer. Estaban para ser arrojados. En el libro de Joel, en capítulo 1, en capítulo 2, en el libro de Oseas, en capítulo 2, capítulo 9, también hace la figura de la higuera en relación a Israel, en donde Dios siempre está buscando aquí fruto en la nación de Israel. Lamentablemente ellos fracasaron en traer fruto para el Maestro. Y aquí el Señor está mostrando que ellos van a ser maldecidos, marchitos. Ahora, no quiero que ustedes malentiendan esto, como algunos lo hacen, ya de que Dios ha desechado de todo a Israel y por todo ya Dios no trata con Israel. Aquí hay que tener eso muy en cuenta. Yo sé que hay algunos predicadores que salen por la televisión, que venden muchos libros, ¿ya?, y que la gente cita mucho a veces, ¿ya?, en sus Facebook y todo lo demás, y en donde ellos dicen que Israel ya ha sido desechado por completo. No, Romanos 11, 25 nos dice que a Israel ha sucedido endurecimiento de corazón hasta que se cumpla la plenitud, hasta que venga la plenitud de los gentiles. Entonces vendrá otra vez Dios a tratar con la nación de Israel. Pero ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Está trayendo su iglesia, o está conformando su iglesia, y a la novia está tomando de todas partes, judío, gentil, bárbaro, griego, de todos, haciendo una sola, su iglesia. Pero aquí en este específico, el Señor le dice a ellos, a este árbol, y probablemente está haciendo una forma de simbolismo de lo que iba a ocurrir un par de años o 30 años después, ya casi 40 años después, cuando Israel iba a ser destruida por los romanos. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de que ellos rechazaron a Jesús, después que ellos gritaron que su sangre caiga sobre nuestras cabezas, el Señor va a traer muerte a toda esa gente, a montones de ellos, por haber rechazado al Señor. Entonces, ¿qué está esperando el Señor de nosotros? ¿Cuál es la elección para nosotros? Fruto. Un fruto. El fruto puede salir si usted está en una estrecha comunión con Dios. Juan 15, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, dice: separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero que ustedes tengan fruto, pero separados de Él no puede haber fruto. Entonces Dios está esperando fruto. El fruto va a ser directamente proporcional a nuestra relación, a nuestra comunión con Dios, a lo que estamos ahí permaneciendo con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de ese tiempo con el Señor.
Ahora, lo segundo que quiero ver está en Lucas 19. Otra de las cosas que el Señor hace. Permiso, voy a tomar agua. En Lucas, en capítulo 19, esto también ocurre en Lourdes. Jesús va a limpiar el templo. Y es paradójico porque se suponía que el templo debería ser el lugar más santo. Más santo. Pero vamos a ver que estas personas que tenían el cuidado del templo, que para ellos era su responsabilidad cuidar la santidad, para cuidar que todo se cumpliera de acuerdo a lo que Dios había establecido en la ley, no lo estaban haciendo. Entonces el templo aquí va a reflejar tres cosas: la limpieza de este templo. Uno, primero su autoridad. Tú no puedes ir a limpiar o a ordenar una casa que no es tuya. Entonces, lo primero. Segundo, la corrupción que estaba en la casa de Dios. A veces nosotros pensamos que en la iglesia no hay pecado, pero Dios también se va a encargar de limpiarla. Acuérdate, el que limpia la casa, el que limpia el templo, el que hace a veces va a cernir el grano, es Él, Él el que lo va a hacer, Él va a limpiar. Y tercero, con este evento de la limpieza del templo, ya queda sellada la muerte para Jesús. Los líderes religiosos, los saduceos, los herodianos, los fariseos, se confabulan para ya matar a Jesús. Entonces, fíjate lo que nos dice aquí. Este evento también está en los otros evangelios, ¿ya? En los otros relatos de la vida de Jesús. Acuérdate, es un evangelio, pero son 4 relatos diferentes, y eso es muy importante. Son 4 evangelios, no, es un solo evangelio. Lo que pasa es que cada uno lo muestra desde diferentes ángulos, desde su perspectiva. Entonces, aquí vemos la perspectiva de Lucas, pero en Mateo capítulo 21 también está, y en Marcos 11 también está su perspectiva. Fíjate, dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está. Vea la autoridad aquí de Jesús: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí Jesús está combinando profecías del Antiguo Testamento. En Jeremías el capítulo 7, versículo 11, y en Isaías 56, 7. Él está ahí uniendo esas dos profecías. Dice, y enseñaba, dice, cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspendido oyéndole. O sea, atentos, estaban así como están ustedes ahora, atentos. Wow, así. Dice, fíjate qué interesante aquí, que aquí Jesús viene, la higuera, y ahora viene y ve el templo y se encuentra con esta situación. Hay otra limpieza del templo registrada en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, aquí, que parece haber sucedido durante el inicio del ministerio de Jesús. Pero el propósito es el mismo. Si fuera en el principio del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús comenzó, lo que había en el templo lamentablemente seguía siendo lo mismo al final del ministerio de Jesús. No había habido cambio aquí. Los sacerdotes que tenían la función de mantener limpio el templo no lo estaban haciendo. No estaban cumpliendo su rol. Donde la gente que llegaba a ese lugar tenía que llegar a un lugar en donde se sintiera, en un lugar en donde pudiera adorar y orar a Dios. Ese era el propósito. Casa de oración. Mi casa de oración. Jesús está tomando las palabras ahí y está diciendo, esta es mi casa de oración. ¿Por qué él podía decir que es mi casa de oración? Porque obviamente él es Dios. ¿Y dónde estaba todo esto? Todo este negocio, toda esta feria libre, todo este mercado libre estaba ahí en los patios, en el patio de los gentiles. El patio de los gentiles en el templo era el único lugar para que los gentiles pudieran llegar. Era el lugar disponible para que ellos pudieran de cierta forma orar a Dios. Pero fíjate cómo estaba siendo ocupado aquí. La idea era de que Israel, Jerusalén, el templo fuera un testimonio hacia los gentiles, hacia los paganos,
que fuera luz a las naciones. Pero ellos comenzaron a cerrarse y más bien comenzaron a parecerse a todos los templos paganos que habían en ese tiempo, que eran solamente negocios. En vez de que ellos pudieran transmitirle a esta gente que venía con ese deseo de conocer a Dios, de adorar, de orar a Dios, al Dios verdadero. Bueno, ellos tenían a ese Dios verdadero y ellos podían mostrarlo, ellos podían enseñarle a ellos por medio de las escrituras a este Dios viviente, pero no lo estaban haciendo. En vez de eso, tomaron este lugar, ya, que a veces lamentablemente es muy común hoy día, y convirtieron esto en un mercado religioso. El vendo y compro, ¿ya? Pacta y recibe. Es algo, yo creo que es muy común hoy, lamentablemente, aquí. En vez de dedicarlo a enseñar la palabra, en vez de dedicarlo a que sea un lugar en donde aquellos que no conocen a Dios puedan salir teniendo una noción de quién es Dios, no lo estaban haciendo. Fíjate el nivel de estafa al que ellos estaban llegando, los sacerdotes, porque este negocio montado era de los sacerdotes, ¿ya? Para ellos iba el dinero. Por ejemplo, ellos tomaban lo que era más básico, que era una paloma, ya que podíamos decir, por decirte algo, costaba 4 colones, ¿ya? Precio normal, pero ahí en ese lugar costaba 75 colones, o sea, casi 20 veces más. Y ahí es donde ellos estaban haciendo el negocio. Cuando la gente venía para hacer sacrificios, ellos tenían que comprar ahí los animales. ¿Por qué? Porque generalmente el animal que ellos traían era examinado por los sacerdotes, y ellos decían, comprarles de nosotros. Y no solo eso, no aceptaban cualquier dinero de ningún otro lugar, ¿ya? Sino que tenían que cambiar al dinero del templo, y también el cambio era bastante alto, ahora bastante osura aquí. Entonces, en lugar de orar por la gente, los sacerdotes estaban atacando a la gente, estaban robando a la gente, estaban engañando a la gente, y había dejado de ser esto una casa de oración y se convirtió en una cueva de ladrones. Y vea lo interesante aquí, que Jesús dice aquí que Él se molestó, se enojó aquí. Echó fuera a estas personas que estaban haciendo mercadería con las cosas espirituales. Y el malestar de Jesús y el enojo de Jesús no solamente era para los que estaban vendiendo, sino también para los que compraban, porque echó a todos. Eso es algo que lamentablemente estaban desaprovechando esa oportunidad que la gente estaba viniendo para buscarle al Señor. Ellos estaban aprovechándose de eso, engañando a la gente. Y el Señor dice estas palabras: mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Nunca se debe transformar la casa de oración, el templo de Dios. Ahora, nosotros somos el templo de Dios. Y tú debes preguntarte si este templo, que eres tú, es una casa de oración o que es un mercado. ¿De qué manera estás tú usando ese templo? Aquí el Señor Jesús viene y da esta declaración. Ustedes transformaron todo esto en algo que no podía ser. En Marcos, el capítulo 11, nos da detalles de lo que Jesús dice, en versículo 17 de Marcos 11. No está escrito, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso está en Isaías 56:7. Entonces eso debía ser. Lo que el Señor estaba diciendo estaba profetizado. Y Jesús demandaba que el templo fuera y se ocupara en lo que Dios había dicho. Y que era oración aquí. Oración. Para que todas las naciones pudieran venir y conocer al Señor. Lamentablemente se convirtió en un patio de compra y venta. Entonces ya los gentiles que venían ya no venían a orar, venían a comprar aquí, gritando. La gente, aquí mi ganado, aquí mi esto, aquí mi hoyo. Y lamentablemente esto es lo que el Señor Jesús encontró en el lugar que debía ser un lugar que era dedicado para Dios. En el lugar en donde usted debería haber encontrado una presencia de Dios, algo espiritual, pero se encontró algo mercantil, en donde no estaban contentos con lo que recibían de las ofrendas, de los diezmos, los sacerdotes, y querían más.
y más. Ahora la pregunta es, ¿qué siente el Señor hoy cuando mira su iglesia? ¿Qué siente el Señor hoy cuando mira nuestras vidas? ¿Qué está viendo el Señor? ¿Está a punto de venir y dar vuelta a las mesas y azotarnos con un látigo? ¿Qué está viendo el Señor? En el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice, en Corintios 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Somos templo. Usted y yo somos templo de Dios. Aquí. Es el templo de Dios, es un lugar en donde se debe encontrar alabanza, adoración, comunión. Eso es lo que debe existir en el templo. Eso es lo que debe existir en la iglesia. Pero eso comienza en tu templo, en mi vida. Un lugar en donde hay eso. Adoración, alabanza, oración, comunión. El deseo de Dios. Más y más. Aquí. Un recipiente es lo que somos. Como este. Un vaso de honra o de deshonra. Un vaso para gloria o para deshonra. Y eso es lo que el Señor está mirando aquí. Por eso Él nos llama siempre a que debemos expulsar de nuestra vida cualquier cosa, ¿ya?, que nos impida ser ese vaso limpio, ese templo limpio. Ese templo que debe estar adorando a Dios. Y por eso Él está constantemente hablándonos. A lo mejor este tiempo en el que estamos en nuestros hogares obligados, ¿ya?, porque a lo mejor si no fuera así, usted, como dije el otro día, estaríamos en Cancún, ¿ya?, en Varado o en diferentes playas. Pero estamos aquí. Y a lo mejor es porque Dios quiere tratar con nosotros. Porque Dios quiere sacar de nuestra vida cualquier cosa que evita que cumplamos nuestra razón de existencia. ¿Cuál es la razón de la existencia suya? Alabarlo a Él. Esa es su razón. Esa es su razón. Esa es mi razón. Para que Dios pueda trabajar en nuestra vida debemos permitir. Entonces, debemos hacernos un par de preguntas. ¿Qué hay en tu vida hoy? ¿Hay algo que está impidiendo que no seas ese templo que Dios quiere que sea? ¿Hay peso, hay pecado, como dice Hebreos en capítulo 12, versículo 1 y 2? ¿Ya? ¿Hay cosas de deshonra? ¿Qué es lo que Jesús quiere eliminar hoy de nuestra vida? A veces usted dice, yo soy así. A lo mejor hay un hábito, una actitud, pecado, rebelión. ¿Estás dispuesto a que Dios dé vuelta a las mesas? Y que saque, y que te muestre, que nos muestre lo que no está bien, o estamos cegados, como estaban los religiosos, al hecho de que eso estaba dañando a la gente. Y eso también nos puede dañar a nosotros aquí. Entonces, el Señor vino, entró a Jerusalén. La gente gritó, sana, sálvanos, Señor. Ese es el propósito. El Señor siempre está buscando. El Señor viene a salvar, el Señor viene a ayudar. Ya hemos recibido a Cristo Jesús, pero a lo mejor no estamos dando fruto. A lo mejor no estamos dispuestos a ser limpiados por Dios. A lo mejor hay cosas en nuestra vida. Cuando usted comienza a escuchar este tipo de enseñanza, comienza a huir. Más de alguno a lo mejor va a cambiarla, va a apagar. Porque sabe que su vida no está bien con Dios. Y si Dios está hablando ahora, es un tiempo de no correr, de no salir huyendo, sino venir a Él. El corazón de Dios es salvar tu vida, no destruirte. Acuérdate, Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. En Juan capítulo 3, aquí. Es lo que Él está haciendo aquí. Entonces, no toques el acelerador de tu vida, sino quédate ahí. No intentes escapar de la convicción del Espíritu Santo. Y ven y arrepiéntete. Ven y busca al Señor. Acuérdate, Él vino para salvarte, para protegerte, para ayudarte, para rescatarte. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Y esto es la misión que Él va a cumplir por completo en la cruz. Pero ahora está mostrándonos. El Señor quiere ver fruto, quiere ver limpieza en nuestra vida. Quiero terminar leyendo en Primera de Pedro, en capítulo 2.
Versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Acuérdate, nosotros estudiamos esta carta, Pedro estaba hablándole a los creyentes, a la iglesia. Deseche toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y todas las distracciones o chismes ardientes y dolorosos. Más bien desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, Pedro dice, deshazte de la basura que puede estar contaminando tu templo. Saca lo que pueda estar dañando tu templo. Acerquémonos, dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Sobre esta roca, cuando Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es esta, la iglesia está edificada sobre Cristo, porque Él es el Hijo de Dios, no sobre ningún hombre, sobre Cristo Jesús. Y esa es la piedra que desecharon los edificadores. Una persona que no recibe a Cristo como el Señor de su vida está desechando la piedra, que es Cristo Jesús, en donde se construye todo lo demás. Desechando ciertamente, dice, por los hombres, mas para Dios escogida, ¿ya? La roca de fundamento. Vosotros también como piedras vivas, o sea, conectados a Él. Porque Él vive, usted vive. Somos piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo. Entonces, nosotros debemos tomar este paso y decir, Señor, ¿qué hay en mí que está impidiendo realmente? A lo mejor tú ya lo sabes, lo puedes reconocer. ¿Cuál es tu relación con Cristo hoy día? ¿Es una relación de gracia, una relación de amor, una relación que digas tú, preciosa, no la cambio por nada, o hay tropiezo? Cuando hablan de Jesús, cuando hablan de la Biblia, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Te sientes incómodo? Comienzas a, mejor no, hablemos de otra cosa. ¿Qué pasa cuando comienzan a decir a la gente, uy, este virus o esta cosa está matando a mucha gente? Ay, me voy a morir. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Si estás dando fruto y estás limpio, ¿cuál es el temor? No hay temor. Cristo ya lo hizo todo para que usted pueda llevar fruto y ser limpio. Yo lo único que tengo que hacer es, como dice Pedro, desechando. Lo mismo dice Pablo en Efesios 4. Entonces, esto es lo que Jesús estaba enseñando en este día lunes. Y mucho más. Y fíjate, dice que enseñaba cada día en el templo. Después de expulsar a los mercaderes, después de secar todo esto, Él se quedó ahí. Porque tenía que continuar su trabajo. ¿Cuál es la razón? La gente quiere escucharlo. Y es lo mismo. Cuando tú haces lo que el Señor te ha llamado a hacer, no debes tener miedo. Debes seguir haciendo, porque siempre hay gente que quiere escuchar. Pero no quiere escuchar de ti, quiere escuchar de Él. Quiere escuchar de Cristo. Porque dice, y enseñaba cada día en el templo. Porque todo el pueblo estaba suspendido oyéndolo. A veces nosotros pensamos que nos quieren oír a nosotros, no quieren oír de Cristo. Háblales de Cristo. No de lo bueno que eres, no de lo santo que somos, no de lo fuerte que somos, sino de lo grande, de lo fuerte, lo santo y lo poderoso que es Él. Y Él es el que está trabajando en mí. Él es el que está haciendo esta obra en mi vida. Entonces, ¿hay frutos? ¿Quieres frutos? Acércate a Él. ¿Quieres limpieza? Comienza a pedirle al Señor que te limpie. Salmo 139. Señor, examina y ve si hay en mí perversidad. ¿Hay perversidad? Pídele perdón. Para de hacer lo que estás haciendo. Deja de ver pornografía. Para de verlo. Porque eso va a destruir tu corazón, tu mente, tu familia. Por eso el Señor viene y te dice, limpio, desecha, déjalo. Es ahora el tiempo.
Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo y por su palabra, y que Dios haga su obra en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias porque nos exhortas en este tiempo por tu palabra a dar fruto, Señor. Y nuestro fruto, Señor, no es por fuerza nuestra, sino es por nuestra relación contigo. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a estar arraigados, Señor, ahí en ti. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas de aquellas cosas que no debieran estar en el templo de Dios, en nuestros corazones. Cualquier cosa, Señor, que está afuera, Señor, de lo que te agrada. Cualquier cosa, Señor, que te ofende, que está fuera, Señor, del carácter de quien tú eres, Señor. Oramos, Señor, para que nos limpies, nos perdones y nos ayudes, Señor, a permanecer y a dar fruto. Bendice a nuestros hermanos en sus hogares, provéeles todo lo que necesitan, que sea un tiempo realmente de Semana Santa, de reflexión, de examinar. Jesús enseñándonos lo que Él va a hacer, pero también lo que Él requiere de nosotros. Háblanos tú, Señor, durante esta semana. Te lo pedimos, Señor. Bendice a todos, Señor, los que nos miran, Señor. Oramos por los enfermos, Señor, en Chile, en España, Señor, en donde tenemos familiares, hermanos, Señor, en la fe. Oramos para que tú los toques y los sanes, Padre. Gracias, Señor, por los que nos ven y por la tecnología, Señor. Oramos. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, mañana nos vamos a ver otra vez a las 6 de la tarde y vamos a ver cómo Jesús responde a algunas preguntas, algunos cuestionamientos. ¿Tienes miedo a la muerte? Es una pregunta. ¿Crees en la resurrección? Bueno, mañana vamos a ver qué nos dice Jesús acerca de eso. La confianza que tenemos en Él. Que Dios les bendiga, y no se olviden a las 7 unirse en sus hogares para tener ese tiempo de oración, orando los unos por los otros. Les amamos. Saludos a todos los que nos ven. A Lucho allá en Chile, te mandamos saludos, Dios te bendiga. Y a todos los que nos ven, a Juan Pablo y a todos. Y a Ismael, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús agradecemos la tecnología. Amén.